cómo preparar un examen de cálculo diferencial con los temas desde límites hasta derivada interna. Entonces aquí tenemos los temas para límites, leyes de los límites, definición precisa del límite, continuidad, límites en el infinito. Para las derivadas tenemos razón de cambio, promedio e instantánea, derivada como función, las reglas de derivación, la regla del producto, la regla del cociente, derivadas trigonométricas, la regla de la cadena y derivada interna. También debemos tener en cuenta que la pendiente de una recta tangente a una función dada, se puede calcular como el límite. Y de esa misma manera se puede calcular la derivada en un punto a una curva. Vamos primero a calcular el límite cuando h tiende a 0 de esta fracción. Si yo hiciera desde el principio el límite, esto me daría 1 sobre x menos 1 sobre x, que sería 0 sobre 0. 0 sobre 0, entonces intuitivamente podría pensar que tiene límite. Entonces voy a buscar una solución que me permita simplificar este h que está en el denominador, porque ese va a valer 0. Y de esa manera entonces hallo el límite. Entonces comenzamos el límite cuando h tiende a 0. El común denominador arriba sería x más h por x, todo sobre h. Entonces, para esta fracción me falta en el denominador, me falta x. Entonces x por 1 me da x menos. Para esta fracción me falta x más h por 1. Entonces me da x más h. Resolviendo esa fracción y escribiéndola nuevamente, esto me queda el límite cuando h tiende a 0 de... En el numerador, yo puedo expresar este como un solo denominador, entonces, ¿qué nos quedaría? Al resolver arriba me queda x menos x, que me da 0 menos h, o sea, menos h. Y este denominador por este sería el denominador común, es decir, x por x más h por la h que estaba en el denominador. Miren que ya tenemos h arriba y h abajo y son factores comunes, entonces simplifico y calculo el límite. Entonces, arriba me queda, entonces tenemos el límite cuando h tiende a 0 de menos 1 sobre x por x, que da x al cuadrado, más x por h. Reemplazando a h por 0, esto me da 0. Y tenemos que esto es igual a menos 1 sobre x al cuadrado. Esta función debe ser la derivada de alguna función. En particular, si esto es menos 1 sobre x al cuadrado, la función a la que le calculamos el límite para hallar su derivada es la de 1 sobre x. El siguiente ejercicio. Partimos de que el límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre x es igual a 1. Esto tiene una demostración geométrica bastante interesante. Me piden calcular el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos el coseno de x sobre x. Si vuelvo y reemplazo a x por 0 arriba me queda 1 menos el coseno de 0, el coseno de 0 es 1. 1 menos 1, 0 sobre 0, 0 sobre 0. Vuelvo a tener una determinación que intuitivamente puede tener límite. Para eso voy a buscar la manera de quitar este x o buscar un límite que se pueda resolver. Entonces para eso voy a multiplicar por el conjugado del numerador, o sea por 1 más el coseno de x, arriba y abajo.
Entonces me queda arriba 1 menos coseno por 1 más coseno. Entonces eso sería igual al límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno al cuadrado, que es el seno al cuadrado de x sobre x por 1 más coseno de x. Voy a separar este seno al cuadrado y voy a calcular el límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre x por el límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre 1 más coseno de x. Resulta que ese lo tenemos aquí como definición, entonces el primer límite nos va a dar 1. Y reemplazando a x por 0 me da el seno de 0, que es 0, sobre 1 más el coseno de 0, que es 1, o sea, 0 sobre 2, o sea, 0. Entonces, de esta manera queda resuelto que el límite de 1 menos el coseno de x sobre x cuando x tiende a 0 es igual a 0. Dice ahora, dada la función f de x igual a x al cuadrado más 2 veces c a la x, halle la recta tangente en x igual a 1. Para eso, lo que hacemos operativamente, algebraicamente, es hallar la derivada. Y la reemplazamos en x igual a 1 y hallamos la pendiente de esta recta. Y como tenemos la pendiente y un punto, podemos hallar la ecuación de la recta tangente en x igual a 1. Entonces, comenzamos por hallar f'. Entonces, f' de x es igual. La derivada de x al cuadrado es 2x. Más la derivada de una constante por una variable, que es igual a la constante, que es 2, por la derivada de e a la x. La derivada de e a la x es e a la x. Esta es la derivada de la función. Ahora voy a hallarla en x igual a 1. O sea que voy a calcular f de 1. O sea, la derivada en el punto de tangencia x igual a 1. Entonces, ¿qué nos da? Que f' evaluado en 1 es igual a 2 por 1, 2, más 2 por e a la 1, o sea, 2e. Y esto que tenemos acá es la pendiente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar el b de la ecuación y igual a mx más b. Y de esa manera, entonces, teniendo b y teniendo la pendiente, que es 2 más 2e, puedo hallar la ecuación de la recta tangente. Entonces, reemplazo. Para poder resolver esto, reemplazo a la función original en 1. ¿Qué nos da? La función original en 1 sería f de 1 sería igual a 1 más
2e. Entonces, la función debe pasar por 1 y por f de 1, que es 1 más 2e. Entonces, voy a utilizar la ecuación de y igual a mx más b. Entonces, ¿qué tenemos? Que y vale 1 más 2e. Eso es igual a la pendiente, que es 2 más 2e, por x. Ese x vale 1, más b. Entonces, podemos hallar b. Entonces tenemos, para despejar b, esto es 2 más 2c, despejo, entonces me queda menos 2 más 1, me queda b igual a menos 1. A menos 1, b igual a menos 1, y 2c menos 2c me da 0, o sea que b vale menos 1. Entonces la ecuación que estamos buscando es y igual a la pendiente, que es 2 más 2e por x más b, que es menos 1. Entonces, esta es la recta tangente en 1 a f de x. Tendríamos ahora entonces la regla de la cadena o la derivada interna para resolver este problema. En este caso, como la derivada interna es 1, que es lo que estaría por dentro de esta función, yo la puedo resolver como un producto o lo puedo resolver como derivada interna. Resulta que aquí lo que está elevado al cuadrado es la tangente. O sea que en realidad esta función f de x es igual a la tangente de x todo al cuadrado. Entonces, esto lo puedo hacer de dos maneras. Como un producto, o sea, la derivada de la tangente por la tangente. O utilizamos el concepto de derivada interna. Si hacemos la derivada de tangente por tangente, ¿qué tendríamos? Entonces, f', o mejor, f de x sería igual a la derivada de la tangente de x por la tangente de x'. Entonces, derivamos como un producto. Entonces, la derivada del primero, que es la derivada de la tangente, que es secante al cuadrado de x, por la tangente de x. Más la tangente de x por la derivada de la tangente, que es secante al cuadrado de x. Entonces la derivada de la tangente al cuadrado de x va a ser igual a la suma de estos dos, es decir, a 2 veces, tendríamos que f' de x sería igual a 2 veces la tangente de x por la secante al cuadrado de x. Si lo hacemos por la regla de la cadena, ¿qué tenemos? La derivada de una potencia. Entonces, por dentro, ¿qué estaría? La tangente. Entonces, derivo por fuera. Es decir, f' de x
va a ser igual a la derivada de algo al cuadrado, entonces es 2 veces tangente de x. Por la derivada de la tangente de x, o sea, por tangente de x prima. Pero que sabemos que la derivada de la tangente es secante al cuadrado. Entonces esto nos queda 2 veces la tangente de x por la secante al cuadrado de x. Y de esta manera los resultados son los mismos. Tenemos aquí cómo hacer la derivada en 1 gráficamente. ¿Qué hacemos en este caso? En este caso me dice que calcule la derivada en 1. Entonces tenemos aquí la derivada en 1. Entonces por ese punto lo que yo trato de hacer con una regla o una escuadra es trazar una línea tangente. Entonces esto nos da algo así. Entonces tenemos esto acá y ahora completo aquí esto. Y esto me queda 1, 2, 3.5 sobre 3. O sea que la pendiente gráficamente sería igual a esto que mide 3,5 aproximadamente, aquí, sobre este que mide aproximadamente 3. Este mide 3. Entonces la pendiente va a ser los cambios en y, que son 3,5 sobre 3. Eso es tercera de 3, 1. Tercera de 5, 1. 1,16 aproximadamente. Entonces, ¿qué es lo que hago? Con ayuda de una escuadra o una regla en la gráfica de mi cuaderno, busco la tangente, o sea, trazar una tangente en el punto que me están diciendo. En este caso, el punto es 1,1 medio acá. Trazo la tangente, busco un triángulo, mido el cateto opuesto y mido el cateto adyacente. Y de esta manera puedo determinar el valor de la tangente en ese punto, que sería la derivada en ese punto, aproximadamente. O sea que esto no es igual. Esto va a depender de lo bueno que haga yo ese cálculo sobre la gráfica. Finalmente, voy a calcular una derivada que solo se podría hacer con el concepto de la derivada interna o la regla de la cadena. Entonces voy a calcular f' de x. Entonces f' de x. Aquí tenemos que lo que está elevado al cuadrado es el seno. Entonces derivo el seno al cuadrado. La derivada del seno al cuadrado es 2 veces el seno a la 1. ¿De quién? De la tangente de x al cuadrado. Entonces ya tengo la derivada del seno al cuadrado, que es 2 veces el seno. Ahora, por la derivada interna, o sea, la derivada de tangente de x al cuadrado. La derivada de tangente de x al cuadrado, sabemos que es la secante al cuadrado de, en este caso, x al cuadrado. Por la derivada interna de x al cuadrado. La derivada interna de x al cuadrado
es 2x. Y de esta manera pues queda calculado el valor de la tangente. Ordenando un poquito esto, pues nos daría 2 por 2, 4, 4x por el seno de la tangente de x al cuadrado por la secante al cuadrado de x al cuadrado. Y de esta forma entonces quedaría calculada la derivada de esta función utilizando la regla de la cadena o la derivada integral.